Era una de esas noches en las que la casa se sentía demasiado callada, demasiado vacía. Estaba sentada en el sillón, con una cobija sobre las piernas, medio viendo un reality show que ni me importaba. Isen había dicho que solo sería un viaje de una noche, una junta rápida, nada importante. Pero las horas pasaban, y mi celular seguía en silencio. El reloj sonaba más fuerte que la tele. Sentí ese dolor familiar en el pecho, ese que susurra: algo no está bien. Tomé el teléfono, intentando sonar tranquila, aunque las manos me sudaban. Vamos, contesta, Isen, murmuré con una risita falsa, una que ni sonaba como yo. 2 timbrazos y luego: ¿hola? Pero no era él. Era una mujer. Su voz tranquila, suave, completamente desconocida. Mi corazón se detuvo. ¿Quién habla? Estoy tratando de comunicarme con Isen Miller. Ah, está en la regadera ahorita. ¿Quién habla? Dijo ella, alegre, como si nada. El estómago se me heló. Su esposa, alcancé a decir, aunque la voz me temblaba. Se escuchó una respiración entrecortada, un silencio pesado, y luego la llamada se cortó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mirando la pared mientras esas palabras rebotaban en mi cabeza. Está en la regadera. El celular se me resbaló y cayó junto a mí en el sillón, brillando todavía, como un recordatorio cruel. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. Intenté convencerme de que había escuchado mal, que tal vez era alguien del hotel, una asistente, cualquier cosa. Pero su voz no sonaba profesional. Sonaba íntima, cómoda, como si perteneciera ahí. Y eso fue lo que más me asustó. Volví a marcar, buscando una explicación, algo que hiciera que todo esto tuviera sentido. Pero la llamada se fue directo al buzón. 1 vez, 2, 3. Mis dedos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Miré nuestra foto de boda colgada en la pared. Su brazo rodeándome, los dos sonriendo como si ya hubiéramos entendido la vida. Antes creía en esa foto. Ahora solo parecía una mentira enmarcada en madera. La habitación se sentía más pequeña, más pesada. Cada segundo se arrastraba como cemento húmedo. Me repetía una y otra vez: ¿por qué habría otra mujer ahí? ¿Por qué contestaría su teléfono? Y entonces, como un golpe en el estómago, lo entendí. La respuesta más simple, la más devastadora. No estaba solo. El hombre en el que confiaba, el que esperaba cada noche, estaba en la regadera con alguien más. Y yo acababa de escuchar su voz. Me levanté y empecé a caminar por la sala. El piso crujía bajo mis pies descalzos. El aire se sentía espeso, difícil de respirar. Miraba el teléfono una y otra vez, como si tuviera que darme una explicación, como si pudiera borrar todo esto con una llamada. Pero en el fondo lo sabía. Esa voz, esa dulzura tranquila, no era de una extraña. Era de alguien que creía que él era suyo. Y tal vez, lo era. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua aunque la garganta se me cerraba. Mi reflejo en la ventana me sobresaltó. Ojos rojos, labios temblando. Una mujer que apenas reconocía. «Contrólate», susurré, pero la voz se me quebró a la mitad. No estaba lista para llorar. Todavía no. Llorar sería aceptar. Y aún no estaba lista. Así que me senté de nuevo en el sillón, apretando el celular en silencio, repasando cada palabra, cada mentira, cada te amo que de pronto sonaba ensayado. Mi corazón no solo se rompía, se estaba reacomodando en algo más frío, más afilado. Y aunque todavía no lo sabía, esa llamada no solo marcó el fin de mi matrimonio. Fue el inicio de mi venganza. Amaneció, pero sentía como si la noche no hubiera terminado. No dormí. Solo me quedé mirando el techo, escuchando los latidos de mi corazón y pensando en cómo todo puede cambiar con una sola llamada. El sol se filtraba entre las persianas, pintando líneas sobre la habitación, pero hasta la luz me molestaba. Como si el mundo se atreviera a exigirme normalidad, cuando por dentro me estaba desmoronando. Me levanté, preparé café que ni siquiera pude saborear, y traté de convencerme de que estaba exagerando. Tal vez era un malentendido. Tal vez era una compañera de trabajo, una amiga, cualquier cosa menos lo que mi instinto me gritaba que era. Pero los instintos no mienten. Solo esperan a que tú los alcances. Y el mío ya iba kilómetros adelante, susurrando la verdad que aún no quería escuchar. Aún así, me dije que respirara, que esperara, que dejara que él llamara primero. Necesitaba oír su voz, ver si el tono le temblaba, si la culpa se notaba entre sus palabras. Ensayé lo que diría si me mentía otra vez, pero el corazón no se calmaba.
Cada sonido en la casa me hacía brincar, el zumbido del refri, una notificación en el teléfono, que no era él. Nunca me había sentido tan consciente del silencio. Pasó una hora. Luego otra. Revisaba el celular aunque sabía que no había sonado. La espera era tortura. Cada minuto se estiraba como si me retara a romperme primero. Intenté distraerme doblando ropa, limpiando la cocina, cualquier cosa para tener las manos ocupadas. Pero nada podía borrar la imagen de ella contestando el teléfono de mi esposo. La escena se repetía una y otra vez en mi cabeza, cruel y constante. Cuando por fin llamó, me quedé paralizada. El pulgar flotando sobre la pantalla, el corazón desbocado. Aún así contesté, con la voz firme aunque por dentro me sentía de cristal. «Hola, amor», dijo él, tranquilo, casual. «Perdón, mala señal hace rato». «¿Todo bien?» Su tono era demasiado suave. Demasiado perfecto. Ahí lo supe. La culpa tiene un sonido. Solo hay que estar lo bastante cerca para oírlo. «¿Quién contestó tu teléfono, Isen?» Pregunté. Silencio. Luego una confusión fingida, demasiado bien ensayada. «¿Qué?» «Nadie. Tal vez el personal del hotel». Soltó una risita nerviosa que me revolvió el estómago. «El personal del hotel no le dice amor a los huéspedes», le respondí. El silencio que siguió dijo todo lo que él no pudo. En ese momento, el espacio entre nosotros se volvió algo imposible de cruzar. Trató de justificarse, de sonar ofendido. «Estás exagerando, Clare. Te dije que es solo trabajo». Ese tono. El que usan los hombres cuando saben que los atraparon pero no soportan admitirlo. Podía casi oírle los latidos. Estaba levantando murallas con excusas, pero yo ya había visto las grietas. «Entonces supongo que ahora el trabajo usa perfume y contesta tus llamadas», le dije, con la voz más filosa de lo que pretendía. Hubo silencio. Silencio puro. Sofocante. Y colgué antes de que dijera algo más. La mano me temblaba, pero ya no de miedo. De claridad. De esa claridad que quema y deja solo determinación. En algún punto entre la traición y el tono muerto de la llamada, mi corazón roto empezó a endurecerse, a transformarse en algo distinto. Me quedé mirando por la ventana mientras el atardecer se tragaba la luz poco a poco. La ciudad seguía su curso, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sí lo sabía. Algo dentro de mí había girado. Ya no era la mujer que rogaba por respuestas. Era la mujer que estaba dispuesta a encontrarlas. Y si Isen pensaba que yo solo iba a llorar y superarlo, estaba a punto de descubrir con quién se había casado. A la mañana siguiente, la neblina de la incredulidad se había disipado. Lo que quedaba era algo más firme. Propósito. Desperté temprano, preparé una cafetera llena que ni siquiera probé, y me senté en la mesa de la cocina con mi laptop. El dolor en mi pecho se había enfriado, convertido en resolución. No iba a gritar, ni a llorar, ni a suplicar por la verdad. Iba a encontrarla yo misma. Pasé años organizando sus agendas, sus gastos, sus supuestos viajes de trabajo. Ahora, esa atención al detalle me serviría a mí. Llamé al hotel primero, disfrazando mi voz con tono profesional. «Buenas tardes. Habla Ángela de Blue Line Corporation. ¿Podría confirmar los datos de registro del señor Isen Miller?» Mi voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. De ese tipo que oculta una tormenta debajo. La recepcionista no dudó ni un segundo. «Sí, señora. Suite 302. Se registró anoche junto con la señorita Ava Green». Por un momento olvidé cómo respirar. Ahí estaba. El nombre que se grabaría para siempre en mi mente. Le di las gracias. Colgué y me quedé viendo el teléfono como si acabara de confesar un crimen. Ava Green. Un nombre casi poético. Vocales suaves, ritmo delicado. Demasiado bonito para lo que representaba. Lo susurré una vez, apenas audible. «Ava, me vas a recordar», dije despacio. Y lo decía en serio. Porque algo dentro de mí había hecho clic. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Estaba despierta. En cuanto tuve su nombre, todo se volvió más claro. Como si el mundo de repente hubiera enfocado. Ya no perseguía fantasmas. Seguía huellas. Y Isen había dejado muchas. Abrí nuestra cuenta bancaria compartida en la laptop, y empecé a revisar. Cargos de hotel, restaurantes, detallitos que él pensó que jamás notaría. Tomé capturas de todo. Cada una era una grieta más en la vida perfecta que había intentado pintarme. La traición tiene su propia matemática. Y yo por fin estaba aprendiendo a contar. Entonces recordé su laptop del trabajo. Como siempre, la había dejado en casa. Demasiado confiado. Demasiado descuidado.
La encendí, sin saber si esperaba encontrar algo, o no. Pero ahí estaba. Una cadena de correos. Juguetones. Íntimos. Firmados con una sola letra, A. Ella no era solo una aventura. Era un secreto que él había integrado a su rutina diaria. Y esa revelación no dolió. Me dio fuerza. Las lágrimas que había contenido la noche anterior se convirtieron en combustible para el fuego que ahora crecía, lento pero firme, dentro de mí. Cuando el sol volvió a ponerse, ya tenía todo lo que necesitaba. Capturas, estados de cuenta, mensajes. Todo ordenado y respaldado. Mis manos ya no temblaban. Mi respiración era pareja. La venganza, entendí, no es un impulso. Es un arte. Lento. Preciso. Y yo no era solo la mujer traicionada. Era la mujer que iba a decidir qué venía después. Esa noche, la casa estaba callada. Pero ya no se sentía como una prisión. Se sentía como un centro de mando. La luz de la laptop brillaba en la oscuridad, el cursor parpadeando como un pulso. Navegué entre carpetas, portales de tarjetas, recibos de viaje. Cada clic cortaba un poco más hondo en lo que alguna vez fue mi matrimonio. Lo curioso es que no lloré. Pensé que lo haría. Pero las lágrimas son para las víctimas. Y yo ya no era una. No después de ver lo que vi. Escribí sus nombres en una libreta. Ethan Miller. Ava Green. Los miré hasta que las letras se empezaron a desdibujar. 2 personas que creyeron ser intocables. 2 personas que subestimaron a la mujer que mejor lo conocía. La mujer que construyó su mundo, y que ahora planeaba desmantelarlo, pedazo a pedazo. No necesitaba gritar. No necesitaba romper nada. Solo moverme con cuidado. Como una jugadora de ajedrez a punto de dar jaque mate. A medianoche ya tenía un plan. Simple. Preciso. Esperaría a que él regresara, lo miraría a los ojos, y lo dejaría pensar que había salido con la suya. Quería ver la mentira formarse en sus labios antes de arrebatárselo todo. El poder, la comodidad, la ilusión. Cerré la laptop, exhalé despacio y susurré. Mañana, él sabrá con quién se casó. Y por primera vez desde esa llamada, dormí. La noche siguiente, escuché su coche entrar al camino de entrada. Ese motor que antes me hacía sonreír, ahora sonaba como una alarma. Me quedé de pie en la cocina, tranquila, con una taza de té entre las manos. Cuando la puerta se abrió, no me moví. Solo escuché sus pasos, el tintineo de sus llaves sobre el mostrador, su voz llamándome como si nada hubiera pasado. Clare, cariño. La arrogancia en su tono casi me hizo reír. Entró con flores. Rosas, por supuesto. El clásico ramo de la culpa. Hey, dijo, sonriendo, como si con eso pudiera volver a entrar en mi mundo. Le señalé la silla frente a mí. Siéntate, le dije, serena. Dudó un segundo. Pude ver el parpadeo de inseguridad en sus ojos. Bien. No estaba acostumbrado a mi silencio. Estaba acostumbrado a mi dulzura. Pero esa noche, yo era piedra. ¿Cómo te fue en el viaje? Pregunté, con voz pareja. Sonrió, aliviado, creyendo que la tormenta había pasado. Ocupado, ya sabes cómo es. Asentí despacio. ¿Y Ava? ¿También estuvo ocupada? Su sonrisa se apagó al instante, como una vela soplada. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? Preguntó demasiado rápido. Me incliné hacia adelante, dejando que cada palabra pesara. Suite 302. 2 huéspedes. Una esposa en casa. Parpadeó rápido, los labios entreabiertos, como si todavía creyera que podía mentirme. Clare, pero lo interrumpí. No te molestes, dije, deslizándole el teléfono por la mesa. En la pantalla, una lista de transacciones brillaba bajo la luz de la cocina. Hoteles, cenas, joyas. No fuiste cuidadoso, Ethan. Dejaste migajas por todos lados. Se quedó viendo la evidencia, el rostro una mezcla perfecta de pánico y negación. Era casi artístico ver cómo la realidad se le caía encima. Clare, por favor, dijo al fin, con la voz quebrada, casi humana otra vez. No significó nada. Incliné la cabeza, estudiándolo como si fuera un desconocido. Tú tampoco, respondí suavemente. Esa frase quedó suspendida entre nosotros, pesada y definitiva. Por primera vez, él no tuvo respuesta. No hubo excusa elegante con la que esconderse. Solo el sonido entrecortado de su respiración, y el eco de su caída retumbando en el silencio. Entonces abrí el cajón a mi lado y saqué un sobre. Solo uno. Papeles de divorcio, ya llenos, firmados de mi parte con letra firme y sin temblores. Los puse frente a él y entrelacé las manos.
Puedes firmarlos esta noche, le dije con calma. O mañana en la mañana. De cualquier forma, se van a presentar. Levantó la vista hacia mí, los ojos vidriosos, buscando una misericordia que ya no existía en ese lugar. Yo no parpadeé. Ya la había enterrado. Miró los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. No puedes acabar con todo por un error, dijo, su voz alzándose, queriendo sonar moral. Casi me dio risa. Casi. ¿Un error? Repetí, recargándome en la silla. Lo terminaste tú, Isen. El día que ella contestó tu teléfono. Abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez, Isen Miller, el hombre que siempre tenía algo ingenioso que decir, se quedó sin palabras. Lo vi desmoronarse frente a mí, en tiempo real. Su máscara cayendo pedazo a pedazo. Era extraño, casi fascinante. El mismo hombre que un día tuvo mi corazón, ahora parecía pequeño. Asustado. Estás vacía, susurró. Vas a arrepentirte. Sonreí despacio, con una calma que lo inquietó más que cualquier grito. Lo dudo, respondí, deslizando otro papel hacia él. Ahí está la lista de todas las transacciones ligadas a tu tarjeta corporativa. Quizá quieras hablar con recursos humanos antes de que ellos hablen contigo. Sus ojos se abrieron de golpe. Lo entendió. Su aventura no era solo una traición personal. Era un suicidio profesional. Se levantó de pronto, empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello, como un animal acorralado. Pero yo me quedé sentada. Tranquila. Mi té todavía tibio frente a mí. Había imaginado esta escena cientos de veces, pero la realidad se sentía más limpia, más precisa. No necesitaba gritar ni lanzar cosas. Mi silencio decía más que cualquier furia. Y mientras lo veía deshacerse entre sus propias mentiras, entendí que la venganza no necesitaba ruido. Solo necesitaba verdad. Se dejó caer otra vez en la silla, los hombros vencidos, la mirada saltando entre los papeles y mi cara. No puedes tirar todo a la basura, Clare, dijo con voz temblorosa. Construimos una vida juntos. Lo miré fijo, sin temblar. Tú construiste una mentira, Isen. Yo solo dejé de vivir en ella. Las palabras salieron suaves, casi tiernas, pero debajo de esa calma había un fuego que ya no ardía, se había vuelto hielo. Y eso fue lo que más lo asustó. Intentó recomponerse, alzando la voz. Estás loca. Todo esto por un error. Otra vez esa palabra. Error. Como si la voz de otra mujer contestando su teléfono hubiera sido un accidente. Como si cada recibo, cada mensaje, cada mentira, simplemente se le hubiera caído del bolsillo. Tú lo terminaste cuando ella contestó, dije, con voz baja pero filosa. Le entregaste el teléfono, y conmigo, la verdad. Se rió, seco, vacío. Te vas a arrepentir, Clare. Vas a quedarte sola. Incliné la cabeza, curiosa. Tal vez, dije despacio. Pero al menos voy a ser honesta conmigo misma. No se daba cuenta de que el arrepentimiento ya había cambiado de bando. Ya no era yo la que se estaba ahogando. Era él. Y no pensaba lanzarle un salvavidas. Me miró, entendiendo por primera vez que sus palabras ya no tenían poder. Yo no estaba cediendo, ni rogando, ni rompiéndome. Estaba inmóvil. Intocable. Te vas a arrepentir, repitió, pero sonó débil, como si lo dijera por costumbre, no por convicción. Tomé mi bolso y me puse de pie con calma, dejando que el silencio se alargara entre nosotros. Ya transferí mi mitad de los ahorros a mi cuenta, dije, sin emoción. Lo que queda, puedes explicarle a tu jefe por qué el nombre de tu amante aparece en tus gastos corporativos. Parpadeó, intentando procesarlo, la voz quebrándose. No lo harías. Lo miré de verdad. Y casi sonreí. Ya lo hice. Ver cómo el color desaparecía de su cara fue casi poético. Años de mentiras desmoronándose en segundos. No levanté la voz. No lo necesité. Algunas victorias no gritan. Susurran. Jaque mate. Intentó seguirme mientras caminaba hacia la puerta, todavía suplicando, todavía aferrándose a una ilusión que ya no existía. Pero ese marco se sentía como una línea de meta, una que había estado arrastrándome para cruzar durante meses. Puse la mano en la perilla, me giré una última vez y lo miré. Sus ojos húmedos, desesperados, pequeños. La próxima vez que quieras jugar a la casita, dije, con voz firme, asegúrate de que tu noviecita no conteste el teléfono. Abrí la puerta y lo dejé solo, con el silencio que se había ganado. Afuera, el aire olía a libertad.
El aire de la noche me golpeó la cara como un bautizo. Fresco. Limpiador. No miré hacia atrás. No hacía falta. La puerta cerrándose a mis espaldas no sonó a final, sino a liberación. Durante años me di mi valor con base en su afecto, su aprobación, su atención. Pero mientras caminaba hacia mi coche, entendí algo hermoso. Ya no necesitaba nada de eso. La libertad tiene un sonido, y es el silencio. Conduje sin rumbo por un rato, pasando frente a la cafetería a la que solíamos ir, frente al parque donde me besó por primera vez. Antes, esos recuerdos dolían. Ahora solo existían, como postales de una vida que ya no me quedaba. Mis manos estaban firmes sobre el volante. Mi reflejo en el retrovisor se veía, vivo. Había tristeza, sí, pero debajo de ella, algo nuevo, fuerza. Cuando llegué a la costa, el cielo ya comenzaba a aclararse. Estacioné el coche, bajé la ventana y respiré el aire salado. No lloré, ni siquiera sonreí. Solo me quedé ahí, escuchando las olas y el ritmo constante de mi propio corazón. Por primera vez en años, no esperaba una llamada, un mensaje ni una disculpa. Estaba en paz con el silencio, y lista para lo que viniera después. Meses después, me encontré en una pequeña cafetería frente al mar, de esas donde el océano canta de fondo y el tiempo parece moverse más despacio. Me senté junto a la ventana con mi diario abierto, las páginas llenas de fragmentos de la mujer que fui y destellos de la que estaba empezando a ser. El mesero me trajo una taza de café, sonriendo como si ya me hubiera visto muchas veces. «Viene seguido», dijo. Le devolví la sonrisa. «Cada fin de semana. Es mi ritual de paz». Es curioso cómo la rutina puede sanar. El sonido de las cucharas chocando con la porcelana, el calor de la taza entre mis manos, el olor a sal y café tostado. Antes, solía necesitar drama, cierres, respuestas. Ahora solo necesitaba calma. Ya no quería hablar de él. Ya no hacía falta. Mi silencio decía más que mi enojo jamás podría. Había dejado de repetir en mi cabeza la noche de la llamada. Ya no me definía. Mi teléfono vibró sobre la mesa, sacándome de mis pensamientos. Un número desconocido. El mensaje apareció en la pantalla. «Te extraño. Háblame, por favor». Lo miré un segundo, y solté una risa suave. De esas que nacen del fondo del alma, sin defensa. Borré el mensaje sin responder y miré hacia el mar. Por primera vez en mi vida, no me sentí abandonada. Me sentí libre. Cerré los ojos un momento, dejando que la brisa marina rozara mi piel. Ya no traía su olor, ni su recuerdo. Solo el aroma del mar, el murmullo de las olas y las risas lejanas de desconocidos. La vida había seguido, y yo también. Ya no quedaba amargura, ni enojo escondido en los rincones de mi corazón. Solo espacio. Espacio para la paz. Para crecer. Para mí. Es extraño como la sanación no avisa. Un día, simplemente te das cuenta de que ya no sangras. Tomé la pluma y escribí una sola línea en mi diario. La venganza no es hacerles daño. Es recordar quién eres sin ellos. Me quedé mirando esa frase un momento, sintiendo cómo la verdad de esas palabras se asentaba dentro de mí. Durante meses había estado reconstruyéndome. No el matrimonio, ni la ilusión. A mí, a la mujer debajo de todo eso. Estaba aprendiendo a disfrutar mi propia compañía, a confiar otra vez en mis instintos, a saborear el silencio. Ese mismo silencio que antes me rompía, ahora se sentía como hogar. Al terminar mi café, miré alrededor. Parejas charlando, niños riendo, olas rompiendo más allá de la terraza. Ya no dolía ver amor en los ojos de otros. Al contrario, me recordaba lo que algún día volvería a dar, cuando fuera el momento correcto. Sanar no es borrar el pasado. Es adueñarte de él y seguir caminando. Me quedé un rato más, mirando el horizonte volverse dorado. El mundo se veía más suave ahora, como si también me hubiera perdonado por el caos que cargué tanto tiempo. Ya no era la mujer que esperaba junto al teléfono, ni la que se desgastaba preguntando, ni la que se rompía. Era la que elegía. Cada sorbo de café, cada respiro de aire salado, cada palabra escrita. Era una pequeña rebelión contra la mujer que fui, y una carta de amor para la que soy ahora. El mesero volvió a acercarse. ¿Otra taza?, preguntó. Sonreí y negué con la cabeza. No, gracias. He tenido suficiente. Él sonrió, y no pude evitar pensar en lo cierto que sonaba eso. Suficiente dolor, suficientes mentiras, suficiente silencio prestado. Lo que quedaba era mío. Mi voz, mi paz, mi historia. Cerré el diario, lo guardé en mi bolso y me levanté. Mientras salía,
El sol se reflejó en el agua justo en el ángulo perfecto. Y por un segundo, todo brilló. Susurré para mí misma, con una sonrisa tranquila. Él perdió a una esposa. Yo me encontré a mí misma. Y justo así, la marea subió. Constante. Infinita. Perdona todo. Ya no necesitaba venganza. Ya había ganado.